A continuación, vamos a referirnos a los aspectos más importantes de la farmacología de las drogas antimuscarínicas, también denominadas drogas atropínicas. ¿Por qué? Porque es precisamente el alcaloide atropina el que le otorga las características farmacológicas históricas y que hasta la actualidad continúan vigentes. Precisamente, como ustedes ya conocen, se han descrito 5 subtipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4 y M5, y la atropina se caracteriza por ser un antagonista competitivo, es decir, un bloqueante competitivo de los 5 subtipos de receptores muscarínicos. Y también debemos recordar que desde el punto de vista de las acciones farmacológicas de la acetilcolina, habíamos comentado que había 3 subtipos de receptores relevantes desde el punto de vista fisiológico y eventualmente fisiopatológico, en función de los conocimientos actuales, que son los receptores M1, M2 y M3, que habíamos ubicado con claridad los receptores M2 fundamentalmente, pero no exclusivamente, a nivel del corazón, que los M3 se encuentran preferentemente en el músculo liso y que los M1 se encuentran preferentemente en el sistema nervioso central y que a nivel periférico se ubican de manera muy especial a nivel de los ganglios autonómicos. Bien, ¿qué cosas se deben conocer de la atropina y de sus derivados? En primer lugar, hay que tener un conocimiento de lo que se podría denominar el perfil farmacológico de los fármacos atropínicos, y esto significa conocer con mayor detalle los efectos de la atropina, aunque este fármaco no sea el más empleado para uso sistémico como derivado tropínico, pero conocer la farmacología de la atropina nos va a permitir a nosotros entender muchos de los efectos farmacológicos de distintos fármacos de diversos grupos terapéuticos cuando se dice que tienen efectos atropínicos. Que fundamentalmente los efectos atropínicos de los fármacos que vamos a ver en distintos grupos terapéuticos, podríamos decir, por ejemplo, a título de referencia, los antidepresivos tricíclicos, que todavía se utilizan con cierta intensidad en la terapéutica psicofarmacológica, tienen efectos atropínicos. Los antipsicóticos, los clásicos antipsicóticos, tienen una gran capacidad de bloquear los receptores muscarínicos y por lo tanto tienen efectos atropínicos. También vamos a encontrar en la farmacología cardiovascular algunos fármacos antiarrítmicos que tienen efectos atropínicos. Algunos antihistamínicos clásicos como la difenidramina, el dimenhidrinato, tienen efectos atropínicos, y estos efectos atropínicos en general es la capacidad de bloquear fundamentalmente los receptores M3, es decir, los efectos sobre el músculo liso. Recordemos los efectos sobre el músculo liso en el tubo digestivo, en la vía urinaria y sobre todo en la vejiga y a nivel del músculo pupilo constrictor. Además de los efectos muscarínicos que podrían ocurrir, atropínicos que podrían ocurrir en el sistema nervioso central. Bien, ¿qué acciones tiene la atropina? Es un bloqueante competitivo y por lo tanto las acciones farmacológicas de la atropina están en función de la dosis. Y este es un conocimiento clásico y que por lo tanto conviene saber con bastante precisión un cuadro donde en casi todos los libros de texto o en cualquier literatura aparece el cuadro de los efectos de la atropina en relación con la dosis. Y en ese sentido es muy importante ver qué efectos tiene la atropina con dosis que van de 0,5 miligramos, como la dosis más baja efectiva,
a dosis que superan los 10 miligramos por vez y como efecto sistémico, es decir, la atropina administrada por vía oral. Debemos decir que la atropina es un derivado que tiene nitrógeno, pero nitrógeno terciario, por lo tanto es un fármaco que se absorbe relativamente bien cuando se administra por la vía oral a nivel del tubo digestivo, a diferencia de lo que ocurre con derivados atropínicos cuaternarios, cuando el nitrógeno entonces tiene 4 valencias sustituidas, y en ese caso los derivados cuaternarios atraviesan con dificultad las membranas biológicas. Por lo tanto, los derivados cuaternarios se absorben con dificultad por vía oral y en general prácticamente no atraviesan la barrera hematoencefálica. En ese sentido, tener un derivado como la atropina, que es un derivado terciario, va a generar efectos bloqueantes de los receptores mucarínicos, tanto a nivel de los tejidos periféricos como del sistema nervioso central, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Mientras que los derivados cuaternarios, como el metilbromuro de omatropina, como el ipratropio, por ejemplo, o el tiotropio, que son derivados cuaternarios, estos son fármacos que no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no van a tener efectos sobre el sistema nervioso central. Volviendo entonces a el cuadro clásico de los efectos de la atropina en función de la dosis, que conviene recordar, no porque necesariamente la atropina se va a utilizar habitualmente en enfoques terapéuticos frecuentes, sino porque, insisto, esto permite tener una idea de qué ocurre con el incremento de la dosis de los derivados atropínicos y su acción bloqueante de los receptores mucarínicos y qué fenómenos biológicos se detectan. Un hecho muy interesante en ese sentido es que con las dosis más bajas de un derivado atropínico, los tejidos que responden, bloqueándose los receptores mucarínicos y detectándose efectos, esto ocurre porque son los tejidos más sensibles y como concepto general también tenemos que tener en cuenta que cualquier efecto de un fármaco bloqueante va a ocurrir en aquellos sectores donde se está liberando el neurotransmisor, es decir, el agonista que se va a bloquear. El agonista endógeno es la acetilcolina que se está liberando a nivel de los tejidos efectores autonómicos y donde existen tonos autonómicos con liberación con mayor o menor intensidad, pero que hay un efecto evidente sobre esos tejidos, es allí donde se va a detectar el efecto del antagonismo. Y en ese sentido, el antagonismo se detecta con mayor sensibilidad con las dosis más bajas de atropina a nivel de la secreción salival. Nosotros tenemos secreción salival y podemos deglutir, podemos masticar con cierta facilidad por la secreción de saliva y también podemos hablar por la secreción salival que normalmente tenemos. En esas condiciones, cuando nosotros damos un fármaco atropínico, se produce sequedad de boca, no de grado intenso, pero es el primer efecto atropínico que uno puede detectar. También se detecta una disminución de la sudoración como efecto de alta sensibilidad atropínica. Cuando se aumenta la dosis de la atropina a 1 miligramo, la sequedad de boca se hace muy clara por el efecto entonces a este nivel y aparece un incremento menor pero detectable de aumento de la frecuencia cardíaca. Debemos recordar que a nivel del nódulo sinusal nosotros tenemos una inervación vagal y esta inervación vagal sobre el nódulo sinusal, la descarga de acetilcolina, en este caso sobre receptores de tipo M2, va a producir bradicardia. El bloqueo de este efecto bradicardizante se demuestra como una acción opuesta, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca. También podemos detectar con estas dosis una leve dilatación de las pupilas. A nivel de las pupilas, el músculo pupiloconstrictor tiene una inervación con descarga tónica de la acetilcolina que tiende hacia la pupiloconstricción. Si nosotros damos un fármaco que bloquea estos receptores que son del subtipo M3, tenemos pupilodilatación. Con 1 miligramo ya detectamos cierto grado de pupilodilatación.
Cuando se aumenta aún más la dosis a 2 miligramos, se detecta un efecto marcado a nivel de la frecuencia cardíaca, que tampoco es una taquicardia exagerada, porque va a estar en relación directa al nivel o al tono de la descarga de acetilcolina en el nódulo sinusal, que existe en condiciones normales, pero que no es una descarga que está produciendo un efecto bradicardizante muy relevante o muy trascendente. No obstante, en función de este tipo de tono, en algunos pacientes o en algunos individuos, nosotros podemos tener un efecto taquicardizante mayor o menor, pero con este incremento de dosis se detecta este fenómeno, pudiendo aparecer también eventualmente palpitaciones, y esto está en relación también al efecto bloqueante muscarínico a nivel del nodo aurículo ventricular. Ustedes saben que la inervación del nodo AB produce por descarga de acetilcolina una disminución de la velocidad de la conducción y del pasaje de impulsos de aurículas a ventrículo. Nosotros podemos tener con el bloqueo atropínico un incremento de la frecuencia de pasaje y eventualmente fenómenos de extrasístoles o palpitaciones. Con esta dosis ya la sequedad de boca es intensa, la dilatación pupilar es marcada y también comienza a aparecer un efecto en el ojo que es el otro sector que ya conocemos, donde la inervación colinérgica a nivel muscarínico es importante y es en el músculo liso también con receptores M3, que son los músculos lisos que van a formar lo que ya habíamos detectado o habíamos estudiado a nivel del globo ocular, que son los procesos ciliares. En la musculatura del músculo ciliar, que en condiciones normales, para poder nosotros tener una visión cercana, para poder leer, necesitamos una descarga colinérgica a ese nivel y que esto produzca una relajación de la zónula y que se modifique el cristalino y que tienda hacia hacia un cristalino menos convexo, sino que más redondo, y de esta manera poder tener una visión cercana. Esto se bloquea con la atropina, este fenómeno, y se denomina parálisis de los músculos ciliares o cicloplejía, que en síntesis es el impedimento a la visión cercana y es el mantenimiento a una visión lejana que impide evidentemente la lectura, el manejo de automóviles, etc. Cuando la dosis de la atropina se incrementa a 5 miligramos, todos estos síntomas que hemos comentado se acentúan de manera nítida y de esta manera se afecta el habla. También hay fenómenos en el sistema nervioso central como inquietud dentro de los fenómenos que puede generar la atropina. La piel está muy seca por la falta de sudoración, está caliente, se detecta un incremento eventualmente de la temperatura, porque no se puede regular fácilmente por la falta de sudoración. A veces esto de manera especial, esta acción en la zona facial puede generar un fenómeno de vasodilatación secundario que determina el enrojecimiento facial, típicamente a nivel de los pómulos, que le dio el nombre a la atropina de atropa veladona por el hecho de que teóricamente las mujeres jóvenes podían, con esta sustancia mejorar la apariencia, facial, asociadas también a un incremento del tamaño de las pupilas. De esta manera también podemos decir que ya con 5 miligramos el efecto atropínico se detecta en la vía urinaria y hay ya alteraciones en la micción. Y también hay una reducción del peristantismo intestinal. Por supuesto que 10 miligramos es una dosis tóxica
y esto entonces ya estamos con fenómenos de toxicidad atropínica, que es interesante, digamos, sintetizarlo como el último escalón, digamos, que sería el fármaco toxicológico, entonces tendríamos toda esta sintomatología previamente descripta a nivel de la secreción salival, a nivel de la secreción sudorípara, a nivel cardíaco, a nivel de la micción y a nivel intestinal en su máxima expresión, como lo hemos comentado previamente, y en este caso ya hay efectos centrales que pueden ser de inquietud, de excitación, de alteraciones, digamos, en la coordinación, de ataxia y alucinaciones y delirio, que también se ha denominado la borrachera atropínica, y finalmente un estado de coma que puede llevar eventualmente a la muerte. Bien, este es el perfil de los efectos de la atropina. Ahora, si nosotros analizamos algunos aspectos de la atropina en términos químicos, algunas cosas ya hemos comentado, tenemos que decir que la atropina es un alcaloide que tiene una estructura química que recibe el nombre de iosina, y es precisamente la estructura de iosiamina, que cuando se produce la extracción de las hojas, por ejemplo, de las solanáceas, en el momento de la extracción se produce el fenómeno racémico, ya que en condiciones naturales tenemos el derivado levógiro, la L-iosiamina, y la atropina es mitad D y mitad L-iosiamina. Insisto que el fenómeno farmacológico o la molécula activa corresponde a la L-iosiamina. Cuando uno analiza los alcaloides naturales de efecto atropínico, encuentra otro alcaloide importante, que es la escopolamina, que tiene una estructura química muy parecida a la de la atropina. Eso lo pueden ver en la figura, donde solamente una pequeña modificación en la estructura química, y es la presencia de un oxígeno que diferencia a uno de otro alcaloide, y que esto trae diferencias en las acciones farmacológicas, pero que no son sustanciales, ya que la acción de la escopolamina, que es la L-iosina, en este caso no es un derivado racémico, sino que es exclusivamente el derivado levógiro. La escopolamina tiene un perfil de acciones farmacológicas muy similar a las acciones de la atropina. Uno podría decir que la escopolamina a nivel del sistema nervioso central produce en algunos pacientes un efecto que no se detecta con la atropina, que es una típica amnesia. Por eso a la escopolamina se la ha utilizado como antimuscarínico preanestésico muchas veces, con mayor frecuencia que la atropina, para disminuir las secreciones y favorecer eventualmente la amnesia para determinados tipos de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Entre entonces los derivados alcaloides naturales, repetimos, atropina y escopolamina. Luego tenemos derivados semisintéticos, dentro de ellos la omatropina, y dentro de los derivados semisintéticos, un fármaco interesante es el metilbromuro de omatropina, que se utiliza no con la frecuencia de otras épocas, pero puede tener utilidades fundamentalmente en el campo gastroenterológico, donde tenemos efectos antiespasmódicos por disminuir la contractilidad del tubo digestivo,
y además, por ser un derivado cuaternario, no tener eventualmente efectos sobre el sistema nervioso central. Otro fármaco interesante, como ven en la diapositiva, es la pirenzepina. La pirenzepina es un fármaco que tiene selectividad sobre los receptores del subtipo M1 y aparentemente sus efectos farmacológicos dependen del bloqueo de estos receptores a nivel de los ganglios que están en el estómago y que al bloquearse la transmisión ganglionar por la pirenzepina habría una disminución de los efectos postganglionares que llevan al incremento de la secreción ácida gástrica, y esto podría favorecer fenómenos de gastritis y eventualmente no generar fenómenos ideales, la hipersecreción de origen colinérgico en pacientes ulcerosos. Por eso la pirenzepina ha tenido y tiene en menor medida alguna posibilidad terapéutica a nivel gástrico y en función de esa acción digamos antiácida, por supuesto indirecta. Hoy en día los inhibidores de la bomba de protones son los fármacos más empleados y también se emplean todavía, y más que la pirenzepina en ese sentido, los fármacos bloqueantes de los receptores a histamina del subtipo H2, como la cimetidina y derivados. Y en el caso de los inhibidores de la bomba de protones, son los derivados de omeprazol y congéneres. Bien, por otro lado, como se ve en la diapositiva, en la figura, ya hemos comentado derivados cuaternarios del nitrógeno, como aquí se indican. El nitrógeno entonces cargado con cargas positivas, esto genera la disminución de la permeabilidad sobre las membranas biológicas. Son fármacos que no se pueden dar por vía oral, son fármacos que se utilizan fundamentalmente por vía inhalatoria para producir un efecto bloqueante de los receptores muscarínicos, precisamente de la musculatura bronquial, y disminuir el broncoespasmo en pacientes donde el fenómeno colinérgico muscarínico es relevante en la etiopatogenia de origen, digamos, fundamentalmente autonómico, con descarga de acetilcolina, y de esta manera producir una disminución del broncoespasmo en esos pacientes asmáticos. Si nosotros analizamos entonces ahora los efectos farmacológicos de la atropina y derivados con mayor detalle por grupos o por sectores orgánicos, vamos a hacer entonces una síntesis en ese sentido. Repetimos, a nivel del sistema cardiovascular, fundamentalmente podemos analizar las acciones de la atropina en el corazón o en los vasos. A nivel cardíaco, las acciones de la atropina, algo ya lo hemos comentado previamente, pero sintetizamos, van a ser por el bloqueo de los receptores M2, va a depender el efecto atropínico o de cualquier fármaco atropínico por esta capacidad bloqueante de manera competitiva, y si hay descarga colinérgica previa. Hay descarga en el nódulo sinusal y hay descarga en el nódulo aurículo-ventricular. Por lo tanto, podemos tener modificaciones con los atropínicos de la frecuencia cardíaca, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca y un bloqueo del efecto del lentecimiento de la conducción AB, y de esta manera producir un aumento de la velocidad de conducción por el bloqueo atropínico, que puede traer entonces el aumento de pasaje de aurículas a ventrículo de los impulsos. Esto sería contraproducente, por ejemplo, en un paciente fibrilado. En un paciente fibrilado se corre el riesgo con un fármaco atropínico de incrementar bruscamente la frecuencia ventricular. ¿Por qué? Porque el fibrilado no tiene el pasaje total, hay un bloqueo AB fisiológico para el fibrilado que impide tener una frecuencia ventricular idéntica a la frecuencia auricular. Si uno le da un derivado atropínico, aumenta el pasaje, la frecuencia, y de esta manera puede tener una taquicardia ventricular brusca que genera un grado eventualmente, digamos,
importante, grave, de incremento brusco de la frecuencia cardíaca, que por supuesto no es realmente una situación clínicamente adecuada. Bien, con respecto a los fenómenos atropínicos a nivel vascular periférico, si nosotros recordamos que no existe prácticamente inervación colinérgica o parasimpática a nivel de los vasos de la circulación periférica, y no hay modificaciones, por lo tanto, del tono vascular por acciones colinérgicas, la atropina prácticamente no produce acciones relevantes sobre el estado de los vasos periféricos en cuanto a su nivel de vasoconstricción o vasodilatación, y por lo tanto no modifican la resistencia periférica y no modifican los atropínicos de manera importante la presión arterial. Con respecto al aparato respiratorio, ya hemos comentado que en los pacientes donde la descarga colinérgica, por fenómenos en general reflejos, en un porcentaje pequeño de pacientes puede existir un fenómeno de broncoespasmo dependiente de la descarga colinérgica y de la participación de receptores muscarínicos. Aquí el bloqueo de estos receptores es útil, y aquí se puede utilizar el hipertropio por un lado, o como ya le hemos comentado, el tiotropio. Estos son fármacos que se dan por vía inhalatoria y no solamente pueden bloquear los receptores muscarínicos del músculo liso de la vía respiratoria, sino también disminuyen las secreciones de la vía respiratoria, y esto también es un fenómeno farmacológico interesante. ¿Por qué? Porque también obstruyen las secreciones la vía respiratoria. De manera que por estas dos acciones podría ser interesante para un grupo de pacientes este tipo de fármacos. Analizaremos a continuación el efecto farmacológico a nivel ocular. Los derivados atropínicos, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, bloquean la pupiloconstricción y producen, por lo tanto, midriasis, actuando sobre musculatura lisa de este músculo y sobre los receptores M3. Sobre el mismo tipo de receptores bloquean la acción de la acetilcolina en el momento reflejo, que en mayor o menor medida hay permanentemente, para acomodar nuestra vista a visión cercana, donde la descarga colinérgica y acción muscarínica sobre M3 en los músculos lisos de ciliares, nosotros con la atropina o derivados atropínicos presentes a este nivel vamos a impedir entonces la acomodación, y a esto se lo denomina parálisis de los músculos ciliares o cicloplegia. Cuando nosotros tenemos un efecto atropínico que produce midriasis, en algunos pacientes que tienen tendencia al aumento de la presión endocular, y a eso se denomina glaucoma, hay dos tipos de glaucoma: glaucoma de ángulo estrecho o glaucoma de ángulo abierto. El ángulo es el ángulo esclerocorneal, donde se produce la salida del humor acuoso. El humor acuoso circula permanentemente a nivel del interior del globo ocular, se está produciendo humor acuoso a nivel de las células epiteliales de los procesos ciliares. Esta producción exige también una reabsorción del humor acuoso para que no explote el globo ocular. Antes de explotar, por supuesto, va aumentando la presión ocular si no hay una buena reabsorción. Entonces, evidentemente, en un paciente que tiene tendencia al incremento de la presión endocular, que recibe el nombre de glaucoma, cuando el glaucoma se define de ángulo estrecho, el fenómeno de midriasis aparentemente tiende a disminuir la reabsorción en el ángulo por el cambio de posicionamiento de las fibras, digamos pupiloconstrictoras, las fibras circulares, que se acercan a la periferia, y de esa manera, de alguna manera, dificultarían la reabsorción del humor acuoso y pueden de manera aguda aumentar la presión endocular, y esto lleva eventualmente a alteraciones a nivel posterior del globo ocular, donde está la retina, y puede generarse un fenómeno de ceguera por lesión del nervio de la retina y o nervio óptico. ¿Qué otras acciones farmacológicas debemos tener en cuenta con los derivados atropínicos? Bien, acciones a nivel del tubo digestivo.
a nivel del tubo digestivo nosotros podemos analizar las secreciones y la motilidad. Ya hemos dicho claramente la inhibición de las secreciones a nivel bucal. Hay inhibición de las secreciones por la atropina en otros niveles del tubo digestivo, y en ese sentido debemos hacer algún comentario sobre qué puede ocurrir a nivel gástrico. A nivel gástrico, la secreción ácida es muy relevante en la fisiopatología de la gastritis y de la úlcera gastrodenal, de manera que los atropínicos se emplearon durante mucho tiempo para inhibir esta secreción, pero la inhibición se alcanza de manera parcial y con dosis muy altas, con efectos colaterales. Por lo tanto, la terapéutica en ese sentido ha sido superada por los fármacos. En la década del 70 nacen los bloqueantes de los receptores H2-alitamina con la cimetidina como droga patrón, y en la última década, en la década anterior, nosotros hemos tenido el desarrollo de los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y congéneres, que han superado ampliamente a los derivados atropínicos para el tratamiento de la acidez o de la úlcera gastrodenal. A nivel de la motilidad, los atropínicos bloquean parte de la motilidad gastrointestinal, sobre todo disminuyen el tono de estos músculos, disminuyen la amplitud de la fuerza de contracción y disminuyen la frecuencia, es decir, el peristaltismo. Pero son efectos parciales, no llegan a una abolición total de la actividad contráctil, ya que la contractilidad del tubo digestivo no solamente depende de la descarga autonómica colinérgica, sino que sabemos que a nivel del tubo digestivo existen otras sustancias, algunas neurotransmisoras, como puede ser, por ejemplo, la serotonina, y otros fármacos, y otras sustancias endógenas que pueden producir una acción de incremento de la contractilidad y eventualmente de modificaciones en las secreciones del tubo digestivo, y de esta manera no es solamente un fenómeno muscarínico el que regula estas dos propiedades intestinales. En síntesis, los atropínicos siguen siendo fármacos de uso amplio antiespasmódicos, y es de las principales indicaciones terapéuticas que tienen los derivados atropínicos, fundamentalmente los derivados, cuaternarios, para no tener efectos sobre el sistema nervioso central, como podría ser el metilbromuro de hematropina y otros fármacos que tienen una acción anticolinérgica, antimuscarínica. Finalmente, algunos comentarios adicionales. Vías urinarias. Sobre las vías urinarias, el efecto de la atropina, el más relevante, el efecto atropínico, es sobre el detrusor. ¿Por qué? Porque el detrusor es un músculo potente que recibe una descarga muy importante de acetilcolina en el reflejo de la micción, y si tenemos bloqueo de los receptores vamos a tener una disminución de la contractilidad del detrusor, y eventualmente podemos tener una disminución entonces de la eficiencia de la micción, sobre todo en pacientes varones donde puede haber cierto grado de obstrucción por la presencia, de una hipertrofia e hiperplasia prostática. Por lo tanto, ese es un tema importante a recordar, y los derivados atropínicos, por supuesto, están, contraindicados en la hiperplasia prostática. Bien, finalmente, ¿qué podemos comentar sobre las vías biliares? Prácticamente no existe inervación colinérgica de las vías biliares, no hay tono colinérgico en las vías biliares, y de esta manera los fármacos atropínicos no producen una relajación de las vías biliares y no tienen eficacia terapéutica en pacientes que hacen un cólico biliar, donde allí, los fármacos más relevantes son los derivados nitritos, que pueden producir la relajación de cualquier tipo de músculo liso, y en ese sentido este tipo de fármacos, los antimuscarínicos, no se emplean
para esa condición patológica.